La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bendiciones a toda la comunidad que en este tiempo cada día estamos activando nuestra fe para ver algo grande que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bienvenidos a este tu espacio de Activa tu Fe. Yo soy tu amiga la ministra Janet Marcelo y hoy, como cada día y como cada programa es especial, tenemos a grandes invitados y hoy pues no podía faltar en este espacio la gran orquesta de Gedeones Tropical Music. Ellos vienen desde Riobamba, Ecuador, están de gira por todo Lima y ya muy pronto también van a estar en un gran concierto que se va a estar realizando en Comas. Y bueno, estamos aquí con cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene una historia de fe que nos pueden compartir. Y ya con nosotros aquí está Cristian Guerrero, también junto a su amada esposa Cristina, y al milagro viviente también Gabrielito, quien había muerto, pero con su fe en Dios y siempre mantener su fe activa, ayudó que su hijo vuelva a la vida. Cristian, bienvenido a este espacio de Activa tu Fe. ¿Cómo está mi hermana Janet? Que Dios le bendiga al programa Activa tu Fe, a La Luz TV. Nosotros muy contentos de poder estar en este programa, agradecidos con el Señor. Es la segunda vez, me parece que estamos de aquí, pues, y ahora poder compartir con toda la orquesta de Gedeones Tropical Music de Ecuador. Nosotros nos sentimos agradecidos con el Señor, nos han hecho sentir como estar en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, y de lo cual le damos gracias a Dios. El día de hoy pues nos está acompañando parte de la orquesta. Sí, estamos aquí, en la parte de allá se encuentra Wendy. Wendy, levanta tu mano. Ahí está, ella es Wendy. Ahí se encuentra Wendy, igual está Mateo, de la misma manera Mateo, sí, igual está Eric, Pito, le decimos nosotros, igual está Santiago, Yeli, de la misma manera, ¿sí? Acá está mi esposa, Cristina, ¿sí? Matías, y al lado mío pues se encuentra Gabrielito. Él es el milagro con el cual ahora vamos a donde Dios nos lleve, a las giras que Dios nos permita tener. Es el testimonio que estamos teniendo ahora en la iglesia, que lo podemos llevar a lugares donde Dios nos permite tener presentaciones, de ministrar su presencia. Espectacular. ¿Cómo fueron los inicios de esta orquesta Gedeones Tropical Music? Bueno, Gedeones Tropical Music este año está cumpliendo 7 años de ministerio, pero ha sido un trabajo muy duro, arduo, pero la palabra de Dios es muy clara y dice: el que persevera, alcanza. Ahora tenemos este ministerio que, gracias a Dios, cuando inició, pues realmente éramos solo 3 personas junto conmigo, amigos míos de la misma manera. Recuerdo que estaba un amigo que se llamaba Marat Sánchez, Ángel Ortiz, mi persona. Iniciamos haciendo música pop rock para el Señor, pero los planes de Dios son perfectos y poco a poco Dios fue añadiendo a cada uno de estos jóvenes, a cada uno de estos adolescentes, para ahora lo que es Gedeones Tropical Music. Claro, porque hay algo que podemos ver en tu ministerio, Gedeones actual, que están conformados, que la gran mayoría son niños y adolescentes. Sí, así es. Bueno, Dios me permitió prepararme profesionalmente hace años atrás ya. Tengo un título en docencia musical y producción. Y pues a raíz de eso levanté una escuela de música allá en mi ciudad, que se llama Escuela de Música Gedeones, y cada uno de los muchachos que ahora nos acompañan en la orquesta formaron parte de mi escuela, fueron formados tanto musicalmente como espiritualmente en ese lugar, ya que el lema de mi escuela es: no solo formamos músicos, sino también formamos adoradores. Hay algo importante que acabas de mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre formar a un músico y formar a un adorador? Muy bien, es muy buena pregunta. Realmente muchos me han preguntado eso y la respuesta es muy sencilla. Muchas de las veces nosotros pensamos que tal vez el solo tocar música es suficiente. El tal vez aprender a tocar un instrumento, una guitarra, saberse manejar la parte técnica, unos acordes, es más que suficiente. Pero cuando nosotros profundizamos y nos damos cuenta que
más que la música es la adoración a Dios, la reverencia y lo que nosotros podemos darle a Dios a través de nuestro talento, es lo que nosotros tratamos de incentivar a todos los jóvenes que pertenecen a mi escuela, a formarles, a decirles, bueno, no te quedes tal vez solo en haber aprendido un instrumento, no te quedes solo en haber aprendido tal vez a tocar el piano, una batería, sino saca provecho de eso, y más aún si lo hacemos en las manos del Señor. Ok, sí, porque hemos tenido, bueno, a la agrupación, a la orquesta, en esta cruzada de oración y milagros que se ha realizado el 15 de marzo, donde hemos visto cuando ustedes, todo el ministerio tiene un tiempo de poder alabar al Señor, o sea, la atmósfera cambia, y yo creo que ese es el resultado que ustedes están provocando como ministerio, de no solamente tener el cuidado de los acordes, sino también de poder saber que están ministrando la presencia de Dios. Amén, así es, sí, es lo que nosotros queremos llevar a cada una de las ciudades, a cada uno de los países. Realmente lo que tratamos es que la alabanza siga siendo como la alabanza que tenía David hacia Dios. Cuando el rey Saúl estaba atormentado de los demonios, llamaba a David para que pueda tocar el arpa, y a través de eso, pues los demonios huían, dejaban de atormentar. Entonces es lo mismo, lo que hacía el alabanza en los tiempos anteriores a lo que se sigue haciendo ahora, porque como digo y decíamos ayer en el Full Glory, tenemos el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, y va a seguir siendo el mismo Dios siempre. Ese mismo Dios de siempre, el que desde los inicios siempre has alabado, adorado, te ha ayudado a pasar un proceso en el cual te tocó vivir un tiempo muy difícil. ¿Puedes compartir con nuestra audiencia qué sucedió con tu hijo Gabriel? Bueno, sí, creo que realmente este ha sido el testimonio más duro, la prueba más difícil hasta el día de hoy que hemos tenido que pasar como familia, como agrupación, ya que en el año 2021, pues a raíz de que Gabrielito fue detectado por una eventación diafragmática, él tuvo que ser sometido a una serie de cirugías, en total 9, y tiene hecho una reconstrucción de estómago en la parte de su vientre. Y realmente, pues nosotros no teníamos ni idea de todo lo que teníamos que pasar, pero que realmente nos ha servido para que este ministerio ahora comience a salir. Aquí justo el día de hoy está Gabrielito, pues, y si las cámaras pudieran pues enfocarle en la parte de su abdomen, pues él aquí tiene, como dijo ayer el pastor, en la parte de su abdomen él tiene pues las marcas de la fe, como dijo el día de ayer el pastor. Él en toda la parte de su abdomen tienen hecho en total 8 cirugías que realmente a nosotros nos hacen cada día que nosotros lo podemos ver, cada día que nosotros le vemos despertarse, le vemos levantarse, pues decir, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios real, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que hace milagros, y Él ha sido la inspiración no solo para este ministerio, sino igual en nuestra ciudad para todos los que conocemos de Cristo, a que Dios cumple sus milagros, Dios cumple sus promesas, y que en Él todo lo es posible. Solo tenemos que creer y activar nuestra fe en el Señor, activar nuestra fe, porque realmente de Él viene todo, y todo pasa, todo sucede en las manos de Dios. Así es en las manos de Dios donde nosotros podemos levantarnos para ver ciertamente el milagro de Dios. Cristina, sé que eres una mujer de fe, que has estado en esta batalla que tu esposo ha estado lidiando, porque de eso se trata la fe, que la fe no solamente esté activa en los tiempos buenos, que es fácil adorar a Dios, ¿no? Cuando todo está bien me voy a la iglesia, alabo a Dios, exalto a Dios, puedo dar testimonio con la gente que me rodea, pero son en los momentos de prueba, son en los momentos donde nos toca ingresar al fondo de un pozo, nos toca ingresar a una cisterna, o nos toca ingresar a ese horno de fuego, es donde verdaderamente nuestra fe va a ser procesada, y para sacar lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. En este caso nos hablaba tu esposo de ese proceso que le tocó vivir, y cómo acompañaste en esa situación a tu esposo. Amén. Bueno, primeramente es un gusto estar aquí.
comentaban, nosotros tenemos algunos episodios importantes o que marcaron mi vida y mi corazón en todos estos casi 2 años de que han sido la recuperación y todo el proceso de Gabrielito. Es verdad, mi hermana Janet, cuando uno está bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, uno está, se supone, muy bien y uno puede alabar con libertad al Señor. Pero ¿qué hay cuando estamos pasando dificultades, cuando hay enfermedad, cuando tu vida está al borde de la muerte? Y es realmente complicado. Yo recuerdo de todo lo que hemos tenido que vivir, yo recuerdo un punto específicamente, después de que a Gabriel le dio el paro respiratorio. Los médicos decían, ya no hay nada que hacer, y bueno, luego Gabriel empezó a tener nuevamente frecuencia cardíaca y todo fue un proceso, pero después de 2 días de eso, los médicos decían de que tenían que hacerle una traqueotomía a Gabriel, porque él estuvo ya alrededor de 14 días entubado en terapia intensiva. Entonces los médicos decían que no era posible extubarle, no era posible sacarle la ventilación artificial, que su cuerpo no resistía y que lo mejor sería hacerle una traqueotomía, someterle a otra cirugía más para ponerle la respiración artificial. Y en ese día, a eso del mediodía que los médicos daban el reporte, me hicieron firmar un papel, me dijeron que bueno, que lo más prudente en este caso sería hacerle la traqueotomía. Y yo me preocupé porque era otra cirugía, empezamos a orar, empezamos a llorar, no puedo mentir que todo fue... Producto de la impotencia, humanamente. Uno se siente, claro, sí, humanamente uno como mamá, yo entendí, o sea, uno como mamá, uno quisiera, o como padres, uno quisiera ponerse en el lugar de ellos cuando nuestros hijos sufren, pero es imposible. Y yo decía al Señor, Dios, tómame a mí, pero permite que mi hijo se sane, permite que mi hijo pueda crecer como un niño normal, como un niño sano. Y no, él tuvo que pasar ese proceso y nosotros acompañarle. Y yo recuerdo que el médico nos hizo firmar unos papeles, yo pregunté, mi cuñada, mi hermano mayor, ellos nos acompañaron en todo el proceso, ellos estuvieron presentes con nosotros porque nos tocó migrar a otra ciudad. Ella me dijo, ella es enfermera pediátrica en Estados Unidos, y ella me dijo, no, tranquila, la traqueotomía va a ser lo mejor, vamos a evitar más bacterias, la infección va a cesar, es mejor lo que van a hacer. Y yo pensaba y decía, otra cirugía, Dios mío, por favor. Y bueno, nosotros salimos realmente desanimados de ese día del hospital, salimos desanimados, dijimos, bueno, ya Dios, tú sabrás. Y fui y salimos del hospital y estuvimos en el carro ahí con mi hermano, mi sobrino, mi esposo y mi persona. Y yo me senté y me puse a llorar y le dije, Dios, en verdad yo estoy cansada, ha sido un tiempo muy difícil, ya estamos 2 meses, a ese entonces 2 meses fuera de casa, y ya no, es complicado. Y mi esposo dice, no nos queda más. Ay, adoremos al Señor, dice. Y en el radio, alabemos al Señor, dice. Y en el radio del carro pone alabanzas. Pone alabanzas y mi esposo se baja del carro y abre las puertas, todo, y él empieza a danzarle al Señor, empieza a alabar. Y estaba ahí mi hermano, y mi hermano le ve y él también se pone a lanzar y dice, si no nos queda más, alabémosle a Dios. Dice, ya Dios verá qué va a hacer con la vida de Gabriel. Bueno, aquí está Cristian y quiero preguntarle, Cristian, en ese instante que le dices a tu esposa, vamos a alabar a Dios, ¿por qué surge esa decisión? ¿Qué es lo que tú entendiste cuando estás en ese proceso? ¿Por qué entendiste que era bueno alabar al Señor? Cuando estábamos en ese tiempo, justamente ya salimos del hospital, recordé las palabras que por lo general casi siempre uso en las ministraciones donde Dios nos permite estar. Y nunca habíamos pasado una prueba tan dura, pero siempre he animado a la gente que la alabanza trae la presencia de Dios. Como dice su palabra, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
Y también hay una palabra en la Biblia que dice que todo tiempo tenemos que alabar a Dios. Pero realmente hasta lo que estuvimos pasando, nunca le puedo decir que la había puesto en práctica con tanta fuerza. Recordé esa palabra y dije, Señor, gracias a Dios, mi hijo nuevamente está con vida, pero nada de esto sé que va a ser fácil porque todo es un proceso. Así que en el proceso tengo que alabar. Y de eso se trata la fe. La fe va acompañado de esa confianza de que aunque mis ojos naturales están viendo que no se puede, con los ojos de la fe estoy creyendo de que algo Dios va a hacer. Así es, y nosotros estuvimos, ¿no? Porque nosotros, tuvimos como una hora de alabanza fuera del hospital en el carro. Y yo vi la hora y iba a ser las 7 de la noche y dije, no, vamos, porque a las 7 de la noche yo solía llevar un refrigerio para los doctores para que me permitan al menos de la ventana verle a Gabriel, porque nosotros no podíamos estar en contacto con él estaba en terapia intensiva. Entonces yo solía comprar un refrigerio para los doctores y les entregaba y me permitían verle de la ventana, no podía tocar. Y cuando yo entré al hospital, sale una doctora, la que era la neumóloga en ese tiempo de Gabriel, sale corriendo y me ve y se regresa y me dice, mamita, pídale a Dios porque en este momento estamos tratando de extubar a Gabriel, pídanle a Dios. Y yo cogí mi teléfono, le busqué a mi hermano, le dije, avisa a todos por favor, dile a Tori, a mi cuñada, dile que diga a todos allá en su país que oren por Gabriel porque ahorita están intentando extubarle, si lo logran no le van a volver a operar. Y así fue, pasó una hora, la hora más larga de mi vida. Estuvimos afuera esperando, orando, en ese momento doblamos rodillas ahí en la puertita de terapia intensiva y la gente, yo sé que en Ecuador, en nuestra casa, nuestras familias, igual en muchos lugares, en Estados Unidos aún, porque mi cuñada es de allá, estuvieron orando por Gabriel y pasó una hora súper larga. Y cuando la doctora volvió a salir y me levantó, porque estuvimos de rodillas, recuerdo claramente que ella me levantó y me dijo, yo no sé a qué Dios tú le pides, yo no sé a quién te estás encomendando, pero Gabriel está extubado. Es más, no necesitó ni siquiera cánula, Gabriel está muy bien. Y le dije, doctorita, por favor, déjeme verle. Y yo entré y le miré a Gabriel puesto así en esta posición, con el bracito en el cuello, y miraba y se reía. Con una luz, con una vida, con sus ojos brillantes. Y en la mañana, y yo en mi mente era, o sea, ¿qué estoy viviendo? Porque en la mañana el doctor no me dio ninguna esperanza, me dijo ya, cirugía, no hay más porque no se puede, el cuerpo de Gabriel no aguanta más y va a tener que ser sometido a otra cirugía. Pero gracias a Dios no fue así, lograron sacarle el tubo de la respiración y empezó otro proceso, su restauración. Qué importante es, frente a los obstáculos, tener una fe activa. Yo no sé cuál sea en este tiempo el problema o la situación que tú estás viviendo. En algunos casos puede ser en las finanzas, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Y aquí justamente esta banda de los Gedeones Tropical Music, conformado por 16 miembros, entre ellos adolescentes, niños, jóvenes, algunos ya también adultos, jóvenes adultos, son personas que cada uno de ellos tienen para compartir una historia de fe. Vamos en estos instantes también a presentar a Wendy. Wendy, compártenos cuál es tu función dentro de esta orquesta de Tropical Music y qué milagro has visto de parte de Dios actuar en tu vida. Muy buenos días con todos los televidentes. Es un gran privilegio que Dios me da al estar aquí en este lugar. La función que yo ocupo dentro de la orquesta es la parte de la logística, estar en relación con las cámaras, viendo que ellos se encuentren bien, tratando de facilitar el proceso que ellos tienen, ya que al momento de subir, bajar los instrumentos es un poco atregiado para ellos, entonces yo trato de agilitar ese proceso. El mayor milagro que yo he recibido de parte de Dios es en mi familia. Hace ya años atrás, cuando yo era una niña, mis papás se separaron. Yo venía de un hogar muy disfuncional. Mi papi se dedicaba a tomar mucho, le maltrataba a mi mamá y en un proceso de eso le termina engañando a mi mamá.
Entonces mi mamá, de todo lo que ella pasaba y sufría, ella entró en depresión. Yo era la última hija y mi mamá entró en depresión. Ella ya no quería salir, ya se despreocupó de mí, se despreocupó de su familia, y para mí era muy difícil porque yo apenas tenía 9 años. Era muy difícil. Sin embargo, yo tengo una tía que ya conocía del Señor y ella le llevó a la iglesia, le inculcaba que busque de Dios. Sin embargo, mi mamá recibe un milagro porque ya no podía tener más hijos después de mí, y ella se entera que está embarazada de mi hermano. Y ella como que renace otra vez. Ya, Dios hace un milagro en la vida de ella cuando se entera que está embarazada, y Dios empieza a obrar en mi familia. Cuando fui por primera vez a la iglesia, recuerdo claramente que el pastor dijo que Dios iba a ser el padre de los huérfanos y el marido de las viudas. Y yo tomé esa palabra para mi vida. Y desde ese momento, a mis 9 años de edad, yo le vi a Dios como mi papá. A pesar de todo lo que hizo mi papá, y yo decía, Dios va a ser mi papá y Él me va a ayudar. Yo amaba ir a la escuela dominical, aprender más del Señor, porque yo sabía que solo en Él iba a encontrar un refugio, iba a encontrar el amor que yo en ese momento necesitaba, porque era un desastre mi hogar, realmente. Pero Dios, al pasar los años, el tiempo, me fue mostrando de su poder, de su gloria, al cuidarme, al proveerme de mi hogar, a darle la fortaleza a mi mamá, porque tampoco es fácil ser madre soltera. Vivir en ese ambiente de un hogar disfuncional, donde hay problemas de una u otra manera, ¿cómo afectaba tu vida? Realmente era algo muy duro, porque yo veía cómo mis papás se peleaban. Más a mí me dolía que mi mamá sufría. Y eso a mí me hacía sentir mal, y yo también sufría. Yo también me sentía sola, me sentía mal. Ver todos esos problemas, digamos, ¿de qué cosas se llenaron en tu corazón? ¿Odio, resentimiento? Yo le tenía ¿Qué cosas fueron rencor ahí creciendo dentro de tu ser? Yo le tenía mucho rencor a mi papá, porque yo no podía ver cómo él le hacía sufrir tanto a mi mamá, siendo ella una mujer buena. Y yo realmente sí le tenía mucho rencor a mi papá. Y todo eso en mi proceso de ir creciendo, a veces iba aumentando, porque yo veía cómo él se despreocupaba de mí, de mis hermanos. Entonces a mí eso me dolía, y realmente Dios, al pasar el tiempo, me iba haciendo entender que nosotros como hijos no tenemos por qué juzgar a nuestros padres, que ellos son nuestros padres, y nosotros, a pesar de lo que ellos sean, nosotros tenemos que amarles y honrarles. Entonces, en mi proceso de ir creciendo, yo aprendí eso. Y en tu encuentro con Dios, todo eso que había en tu ser, todos esos sentimientos malos, negativos, ¿cómo Dios lo fue transformando? Bueno, sí duró un gran proceso bien largo en que yo entender y poder perdonar a mi papá. Aproximadamente hace unos 2 años, yo tuve un encuentro con el Señor, y yo pude realmente sentir que yo ya le había perdonado a mi papá. Y yo empecé a buscarle, tener comunicación con él. Y yo sé que Dios es tan bueno y perfecto, porque un año después de que yo logré perdonarle a mi papá, él falleció. Entonces yo sabía que Dios ya me había estado preparando mi corazón, porque yo siento que si no le hubiera perdonado, yo hubiera sentido un remordimiento dentro de mí por no haberle perdonado antes que él fallezca. Entonces Dios me dio esa oportunidad y curó mi corazón, y yo empecé un año atrás de su fallecimiento, y yo pude compartir con él, pude estar más cerca con él. Entonces yo logré perdonarle, Dios sanó mi corazón, y realmente Él siempre obra en mi vida. De una o de otra manera, Él obra y hace milagros todos los días, proveyéndonos, dándonos, y sobre todo llenándonos de su amor, que eso es lo que conmigo hace todos los días. Qué bueno es Dios. Si Dios lo pudo hacer en la vida de Wendy, pudo restaurar su vida. Y no se trata del entorno donde tú estás viviendo, que tu entorno influencia sobre tu vida, trayendo dolor, miedo, amargura y muchas cosas, sino se trata de que tú en Dios tienes que tener un corazón sano, un corazón perdonador, y esto te va a ayudar a ti como persona a crecer, a avanzar, y sobre todo, como decía Wendy, si ella hubiera vivido con ese rencor hacia su papá,
unos años después que su papá parte, no sería una chica feliz y libre, sino tendría una frustración, un dolor muy dentro de su ser. Si hoy tienes a tus padres contigo, ama, perdona, bendice, ayuda y como dice al principio, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de vida y esos años serán días muy bendecidos y prósperos por el Señor. Tenemos aquí también Mateo está también conformando esta gran orquesta de los Gedeones Tropical Music. Mateo, ¿cuál es tu función dentro de la orquesta y qué milagro de fe has visto en tu vida o en tu familia? Claro, primeramente muy buenos días con todos ustedes. Nos sentimos bien de estar aquí, nos sentimos súper bendecidos de haber recibido esta invitación. Y bueno, yo soy el saxofonista de la agrupación. Ese es mi cargo como parte de la instrumentación del grupo y nos sentimos muy alegres todos de estar aquí, la verdad. Ahí está la barra también que está. A ver chicos, un aplauso, aquí están los Gedeones Tropical Music, ¡bravo! Compartiendo, y este programa justamente es Activa tu Fe. Qué importante es la fe en nuestras vidas para ver procesos que Dios nos ayuda a superar. Y en el caso tuyo también hay una historia que quieres compartir. Sí, bueno, en mi caso fue un milagro grande en el caso de mi familia, el que mi padre se haya convertido a Cristo, porque él vivía una vida muy mala, pero gracias a Dios hoy es un hombre nuevo y le sirve al Señor. Ok, ¿qué es lo que pasaba con tu papá? Bueno, yo vengo de un hogar donde mi madre conocía desde muy pequeña sobre la palabra de Dios. Se casó con mi padre, que era inconverso, y a él le gustaba salir, tomar, casi no pasaba en la casa, más pasaba en su trabajo. No puedo decir que no solventó económicamente, porque verdaderamente en su tiempo solventó. A pesar de todo siempre trató de estar ahí, pero en cuanto a sentimental sí era un problema eso. Ok, digamos, y esa situación donde había el problema, ¿cómo afectaba en tu vida? ¿Había una carencia de amor? ¿Qué es lo que consideras tú que faltaba que tu papá pueda fortalecer en tu vida? Claro. En el tiempo que hablamos de esto, yo todavía era pequeño, casi edad de Matías, hasta menos, casi hasta mis 8 años, él salía, tomaba. Mi madre, a pesar de todo, siempre intentó hablarle de Dios, pero mi padre era una persona muy cerrada en ese entonces. Era una persona que se enfocaba en trabajar, en tener dinero. Buscaba en sí estar afuera, casi no pasaba en la casa. Era muy raro verlo en casa, entonces... Hablas de un punto muy importante y eso es lo que la gran mayoría de los padres en estos tiempos hacen con nosotros los hijos. Trabajan, nos pueden dar juguetes, ropa, pueden proveer los gastos del hogar, pero tú como hijo, ¿qué consideras que faltaba que papá pudiera hacer contigo? Tal vez de estar más tiempo conmigo en ese entonces, porque la verdad es que sí, no puedo decir que netamente sea irse al extremo de solo solventar económicamente o solo solventar pero emocionalmente. en ese suplir esa necesidad, digamos, ¿qué faltaba? ¿Qué consideras que tu papá podía dar? ¿Más amor, más atención, el preguntarte el cómo estás? ¿Qué sientes que faltaba que papá podía dar y no lo hacía? En ese entonces faltaba caricias, amor, ya que mi padre era una persona muy explosiva. Por una mínima cosa él solo te regresaba a ver y te dejaba temblando. No había una fácil comunicación entre él y yo. Era muy distanciado, entonces yo, si es que algo me decía mi papá, tenía que hacerlo, pero lo hacía con mucho miedo. Entonces había ese problema y no podíamos, como quien diría, mantener una relación padre-hijo. Entonces sí fue muy difícil para mí, pero ahora puedo darle las gracias a Dios porque verdaderamente Él cuando ha llegas hecho a un Cristo, milagro. cuando tienes tu encuentro con Cristo, digamos, esas carencias que había en tu vida de falta de amor, de atención, de cuidado, ¿consideras
que Dios pudo suplir esa necesidad? Sí, el cambio que Dios ha hecho en la vida de mi padre fue un cambio extraordinario. Es una persona que ahora puedo decir que es una de las personas más maravillosas que conozco y que tengo en mi vida, y agradezco a Dios por la vida de él. La verdad es que ahora sí te llena de amor, de afecto, de atención. Sí, sí. Y te sientes feliz por ese cambio que Dios hizo en su vida. Soy y la por persona, ende, me considero la persona más emocionada de estar cerca de él. la persona más afortunada. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Estamos aquí también con Eric. Eric también tiene algo que compartir. Eric, cuéntanos, ¿qué pasó con tu mamá? Buenos días con todos. A ver, con mi madre, desde pequeña mismo ha sufrido, creo, bastante con sus padres, o sea, con mis abuelitos. Y ahora trabajaba muy duro, por lo que tenía que mantenernos a nosotros, porque mi papá trabajaba lejos al principio. Trabajaba en la ciudad de Guayaquil y nosotros estábamos en la ciudad de Riobamba. Entonces mi padre tenía que trabajar lejos, mi madre ocuparse de mis hermanos, de mí y todo eso. Y a raíz de eso, mi mamá también comenzó a tener tal vez hernias en su cuerpo, dolores de la columna. Sufría bastante mi madre de esos dolores hasta el día de hoy, se podría decir, o hasta antes igual. Mi madre sufría de todo eso. Y a raíz de eso y de las preocupaciones que ha tenido con mis hermanos, conmigo mismo, a mi mami tiene miedo de irse a hacer ver en el doctor y que le detecten cáncer. Es lo que más miedo tiene. Y a raíz de eso hay una parte de la Biblia en Salmos 23:1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tomo esa referencia porque sé que salud a mi madre no le falta. Se ha podido levantar, puedo decir que es una de las mujeres más guerreras que he conocido en este mundo, que a pesar de su dolor, a pesar de su tristeza, a pesar de lo que esté pasando con mis hermanos, conmigo mismo, ha luchado siempre. Estoy muy orgullosa de mi madre, porque a pesar de su edad igual sigue luchando, sigue viendo por mí. Hasta el día de ayer me preguntó cómo estás. Llorando me llamó porque sí, me extraña y todo eso, igual yo, pero puedo decir eso, que Jehová jamás le va a dejar sola a mi madre. Igual le va a proveer, así como ella da de corazón, Jehová mismo le recompensará. Amén, gloria le damos a Dios por este hermoso testimonio. Qué importante es frente a los problemas tener una fe activa, qué importante es frente a las dificultades saber de que Dios está obrando. Y si tal vez tú estás pasando por una situación difícil, es el tiempo donde tú tienes que confiar plenamente en el Señor, porque dice al principio bíblico: si tuvieras fe, le dirás a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Bueno, estamos aquí también con Santiago, cuñado del director Cristian Guerrero, familia. Bueno, tienes también algo que compartir en este tiempo. Sí, bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Santiago, toco la guitarra eléctrica en Gedeones. Y bueno, yo tengo 2 o 3 milagros que Dios ha hecho en mi vida, pero el que hoy quiero compartir es sobre mi padre. Bueno, mi padre de igual manera era alcohólico, maltrataba a mi madre, y en lo que yo recuerdo en mi niñez no pasó mucho tiempo conmigo. Creo que esa es una de las cosas que nos ha incentivado a mí y a mis hermanos como que a madurar un poquito más, porque siempre hemos tenido que como que valernos un poquito más por nosotros mismos, ¿sí? Entonces... Pero hay algo que también, bueno, es propio de una persona cuando no conoce de Dios. Muchas veces ingresan al mundo del alcohol, las drogas, pero en el caso de tu papá hay una historia ahí donde pudiste ver el favor de Dios. Sí, a eso mismo iba. Bueno, como decía, mi papá era alcohólico. Y bueno, una noche llegó y estaba tomado. Entonces se sentó a comer, no dijo nada, se levantó y se fue a acostar. Nosotros dijimos, bueno, siquiera hoy no va a haber peleas o escándalos así. Y no sé, recuerdo uno de mis hermanos fue a verle
y mi papá ya no respiraba. Entonces ahí gritaron todos, mami, mi papi, mi papi. Entonces mi mamá fue corriendo a verle y ahí tratando de como que hacerle reaccionar. Yo recuerdo que estaba llorando y mi hermano con lágrimas en los ojos me dijo, ven, oremos, me dijo así. Entonces ahí fuimos, estábamos orando y en una de esas mi papá reaccionó. Entonces yo puedo decir que Dios es real. Fue la primera vez que Dios me mostró que Él es real y Él está en todo momento. Dios es real y su poder está obrando, como dice esta canción, aunque no lo veas, Él sigue obrando. Bueno, continuamos aquí también con otro miembro de esta gran orquesta, Gedeones Tropical Music, y él es Jet Lee. Jet, cuéntanos qué milagro has visto de parte de Dios en casa, en tu vida. Bueno, buenos días, es un gusto para mí estar aquí en este momento. Y bueno, antes que nada, yo soy el baterista del grupo de Gedeones Tropical Music, el que lleva la base y el ritmo, como quien dice. Bueno, el milagro que considero más importante y el que me ha dado paz es el que mi papá haya dejado el mundo en el aspecto musical, ya que él pertenecía a un grupo musical mundano que es conformado por su familia. Pero eso traía muchos problemas en el hogar. 2 o 3 veces mis padres estaban a punto del divorcio. Traía muchas consecuencias. Le fui infiel a mi mamá y tantas cosas que a causa de eso yo no pude tener una buena relación con mi papá. Él no era carismático conmigo, yo tampoco podía demostrar los sentimientos o muchas veces mis problemas que yo tenía. Entonces en ese aspecto yo me sentía solo y lo único que hacía es como que acercarme más a mi mamá, porque de parte de mi papá, en pocas palabras, podría decir que aparte de lo físico yo no podía tener aprecio de mi papá. Entonces eso traía muchas consecuencias y desánimo, porque hasta hace poco igual seguían en problemas de divorcio y estaban a punto de divorciarse y yo lloraba y yo decía, yo no quiero que eso pase, porque si eso llegara a pasar yo no me voy de gira. Yo decía, ha pasado esto últimamente y yo decía, yo no quiero irme de gira si es que ustedes siguen mal, porque yo no quiero irme a alabar al Señor sabiendo que mi familia está destruida y que sobre todo el enemigo está acabando con mi hogar. Entonces, gracias a Dios, Él está reconstruyendo el hogar y Dios es perfecto. Él sabe por qué hace las cosas, porque desde muy pequeño Él me apartó de estar en un grupo musical del mundo y ahora entiendo que Dios es tan misericordioso y que Él no me permitió ser músico, sino un adorador. He tenido que esperar 20 años para entender que no debía estar en el grupo musical de mi papá, que es del mundo, y ahora entiendo que el milagro es que yo esté perteneciendo a este grupo de Gedeones Tropical Music. Oh, wow, increíble. Ahí dale un fuerte voto de aplausos al Señor. Y eso es lo que Dios hace cuando verdaderamente activamos nuestra fe y creemos en Dios, porque con Dios todo problema tiene solución. Estamos acá también con Matías. A Matías sí le voy a preguntar qué edad tiene, porque es el adorador más joven que tiene esta orquesta del director Cristian Guerrero. Matías, tú también has visto un milagro de Dios en tu vida. Mamá tenía un gran problema. A ver, ¿puedes compartir con toda la audiencia cuál es tu función en la orquesta, qué edad tienes y qué milagro has visto obrar en la vida de tu mamá? Bueno, muy buenos días. Mi función de la orquesta es tocar el güiro y tocar el bajo. El milagro que yo voy a contar es de mi mamá. La verdad es que mi mamá hubo un tiempo donde se enfermó y se empezaba a marear. Le llevaron a revisar donde el médico y le dijeron que tenía vértigo. Y cuando le dijeron que tenía vértigo, mi mamá se empeoró y estaba mal de verdad y no podía caminar. Mi papá le tenía que amarcar, ya no podía ir a los cultos y la verdad es que a mi mamá sí le gustaba bastante ir a la iglesia. Entonces ese tiempo nosotros empezamos, como quien diría, empezamos a adorar a Dios,
pedíamos oraciones por ella, orábamos por ella y la verdad es que mi mamá se sanó y ahora tiene sanidad. Gloria le damos a Dios. ¿Y qué edad tienes, Matías? Yo tengo 12 años. Ahí está, él es el miembro más joven de todo esta gran orquesta. Dios está obrando. Estamos el día de hoy con los integrantes de la orquesta Gedeones Tropical Music, donde el director de la orquesta, el líder de esta orquesta, ha visto el milagro de Dios. Su hijo había muerto y volvió a la vida. Dios le dio vida y eso es en el Dios que nosotros estamos creyendo. Vamos a una pausa y volvemos con más integrantes quienes tienen para compartir una gran historia de fe. Si recién te conectas a la transmisión, te invito a que compartas en grupos, por el WhatsApp, con amigos, con hermanos que sabes que tienen un problema, pero a través de este testimonio sé que muchos van a salir inspirados. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en tu programa de Activa tu Fe. Activa tu Fe. La señal que te bendice. Desde Lima, Perú, sembrando la buena semilla. Televisión La Luz, la señal que te bendice. Es la luz. Full Glory te invita al ayuno de Pentecostés. Un tiempo para fortalecer tu fe y experimentar el poder transformador de la presencia de Dios. Te esperamos de lunes a sábado, de 9 a 5 de la tarde. Sumérgete en un tiempo de renovación espiritual. Todos son bienvenidos. Avenida Alfonso Ugarte 1465 Lima. La fe es un principio de acción y de poder. Tener fe en Jesucristo significa confiar plenamente en Él, en su poder, su sabiduría, su amor infinito, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Fe significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, sabemos que Él está obrando. La fe nos dará las fuerzas para seguir adelante y superar todas las dificultades con el poder del Espíritu Santo. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Es la luz, la señal que te bendice. Desde Lima, Perú, sembrando la buena semilla. Televisión La Luz, la señal que te bendice. Es la luz. Activa tu fe. Regresamos con tu espacio de Activa tu Fe y hoy está con nosotros la orquesta desde el Ecuador, desde Riobamba, Gedeones Tropical Music, con su director Cristian Guerrero, su esposa Cristina y su hijo también, que es un milagro viviente del Señor. Están alabando, exaltando, glorificando el nombre de Dios y qué hermoso, un ministerio de adolescentes, de jóvenes, de niños que están glorificando y bendiciendo el nombre de Dios. Cristian, ¿nos puedes presentar a los que estamos con este segundo grupo que son parte de tu orquesta, ya que ellos conforman 16 personas, la orquesta Gedeones Tropical Music? Bueno, estamos con la otra parte del ministerio. Ahí está Josué, sí, Josué Moscoso, mi hermano Josué Israel, Jesús, sí, de la misma manera está Eric, acá está Ariel y igualmente pues acá se encuentra Kevin y a este lado está Sebastián. Cada uno de ellos con una historia de fe. Así es, sí, pues allá. José, ¿qué tienes para contarles en Activa tu Fe el día de hoy? Buenas tardes con todos, mi nombre es Josué y bueno, mi historia empieza a raíz de un mal entendimiento del amor. Terminé en un mundo lleno de drogas, alcohol, dinero y bueno, en fin, muchas cosas que
a mi vida tuvo que llegar para uno aprender cómo Dios puede actuar en... ¿Tú te involucraste en lo que son las drogas? ¿A raíz de qué? Entré en depresión por un mal entendimiento del amor, que bueno, me llevó a todo esto, me llevó a tener que involucrarme en muchas cosas que la verdad por despecho o decepción lo hice. Pensando que en las drogas ibas a encontrar, digamos, no sé, tal vez la paz. ¿Qué es lo que tú necesitabas o con qué intención te ingresas a este mundo de las drogas? Bueno, entré más que nada pensando que iba a llenar ese vacío que sentía, ese vacío que yo tenía en mi corazón, de decir no, que por el amor me dejó un vacío, pero la verdad el único que pudo llenar ese vacío fue Dios. Fue el que sanó mi corazón, el que me rescató de un mundo que la verdad, el salir de un mundo lleno de drogas, alcohol, es muy duro, muy duro. Gracias a Dios, Dios te dio esa paz, ese amor que necesitabas. Sí, Dios fue el único que pudo llenar ese vacío que yo tenía en mi corazón. Amén. Estamos también aquí con Israel, hermano del director Cristian Guerrero. Israel, tú ya conocías de Dios, pero te alejas de los caminos de Dios. ¿Y qué sucede en tu vida? Buenos días con todo. Primero, yo me alejé de los caminos de Dios y en ese momento fue... ¿Por qué te alejas? Ya, ¿Qué sucede? Fue por las malas amistades que yo tenía. Okay. Dejé de mirar lo que un día mis padres pusieron en mi camino, que fue Dios. Dejé de mirar eso y me concentré en las amistades que yo tenía y bueno, fueron malas amistades las que yo tuve. Entonces por medio de eso yo me empecé a alejar de los caminos de Dios, perdí la dirección que fue Dios, perdí la vista en Cristo. Entonces yo me dediqué a otras cosas que fueron al alcohol, fiestas. Okay. Entonces, y todo ese mundo alejado de Dios, ¿cómo te hacías sentir? Al principio aún estaba en mí la presencia de Dios y sentía primero vergüenza, pero como dice la palabra del Señor, ya después el pecado empezó a ser deliberadamente. Entonces la presencia del Dios ya no estaba en mi vida, yo me sentía vacío y trataba de llenarlo con eso, pero no encontraba esa felicidad que un día tuve, no encontraba en ninguna parte. Entonces yo seguía haciendo eso, pero nada me llenaba ni me hacía feliz. Entonces yo en ese momento, las oraciones de mi madre siempre me ha enseñado a orar, lo que es primordial. Y cuando mi madre oró, ella me dijo unas palabras que aún las recuerdo y siempre las voy a recordar, porque me dijo: el Señor va a sacar tu pecado incluso de las piedras. Entonces, y fue así, el Señor sacó mi pecado a la luz. Y bueno, gracias, y le doy gracias a Dios por eso y a las oraciones de mi madre, porque por medio de eso yo me volví a los caminos del Señor. Por medio de eso mis padres, como se dice allá, me reprendieron. Entonces yo me volví a los caminos del Señor, volví a tener esa comunión que un día tuve con Dios. Entonces fue ahí cuando volví a sentir la presencia de Dios y me volví a sentir lleno, lo que ya no sentía en el momento que yo estaba en ese mundo. Qué importante es cuando desarrollamos una vida conectada a la presencia de Dios. Él trae paz, trae gozo, trae amor, y nada de lo que es creado en este mundo puede llenar ese vacío que solamente Dios puede hacer. Estamos aquí también con Jesús. Jesús, tú has visto un milagro de Dios en tu mamá, quien fue diagnosticada con COVID. ¿Nos puedes compartir tu historia? ¿Cuál es la función que cumples en el grupo y qué edad tienes? Bueno, muy buenos días con todos. Mi función es tocar el bajo y la güira. El milagro que Dios ha hecho con mi madre es que ella le dio COVID-19. Ella no podía respirar con el pulmón izquierdo. Entonces los doctores le dijeron que si le sacan ese pulmón, ella podría morir al instante. Pero con fe de Dios es todo posible. Ustedes activaron su fe con tu familia, oraron, ¿y cuál fue el resultado que Dios trajo para tu mamá? Bueno, yo con mi padre y mi hermano
oramos y al día siguiente ya mi madre despertó. Wow, fue una oración con una respuesta inmediata, lo que ustedes pudieron ver. Y ver este milagro de Dios, Jesús, para ti, ¿cómo te hace ver a Dios sabiendo que Él, en todo momento que nosotros podemos orar a Él está dispuesto a escucharnos? Es un Dios todopoderoso que hace milagros. Y en gratitud es que hoy tú también tocas a Dios, adoras con esta gran orquesta de los Gedeones. Sí. Wow, increíble. También estamos aquí hoy con Eric. Eric también es un jovencito que, teniendo los principios del Señor, también se alejó de los caminos de Dios. Pero vamos a escuchar su historia. Eric, cuando tú te alejas de los caminos de Dios, ¿cómo afecta tu vida? A ver, pues cuando me alejé de los caminos de Dios, principalmente lo que afectó en mi vida fue, más que todo, al menos en mi casa, fue mi carácter, mi manera de hacer. Y en ese momento en el que yo me alejé de Dios, no sabía específicamente la oportunidad que estaba perdiendo, el privilegio que Dios me dio de empezar en una familia cristiana, de que me siembren principios fundamentales, de que iba a la iglesia, oraba, alababa a Dios, pero en ese momento creo que como joven no entendí muy bien cómo era que yo estaba desperdiciando el privilegio que Dios nos da de estar en una orquesta, de estar en una alabanza y es más, de estar en un ministerio trayendo la presencia de Dios por medio de su alabanza. Ok, ¿y en qué instante es que tú nuevamente vuelves a tener tu encuentro con Dios? El instante fue después de que mi madre descubrió el pecado en el que estuve yo. Fue un proceso largo, estuve muy arrepentido por las cosas que hice, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces fue un momento en una madrugada en la que yo salí de mi casa, fui a orar, y en ese momento solo hubo un momento en el que me puse a orar y entendí que las cosas que hacemos, cada cosa que tenemos que hacerlas bien, tenemos que hacerlas como Dios quiere, porque algo entendí que una vez un pastor nos ministró en jóvenes y nos dijo que todo lo que empieza mal, termina mal. Y entonces entendí que las cosas que estaba haciendo yo no estaban haciendo bien al corazón de Dios, no me estaban haciendo bien para mi vida, y decidí alejarme. Y entendí que las cosas que nos ayudan como jóvenes no son las caídas, no son las caídas las que nos marcan la vida, sino es la manera en la que nosotros nos levantamos para continuar en el camino de Dios. Increíble, pero cierto. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años actualmente, me llamo Eric y soy de Ecuador. Ahí está. Y por supuesto, integrante de la orquesta Gedeones Tropical Music. Toda esa barra de Gedeones. ¡Bravo! Ellos están aquí compartiendo el día de hoy su testimonio con su director, Cristian Guerrero. Cristian, de verdad que queremos felicitar ese gran trabajo que estás haciendo con esta gran orquesta, de encaminar a estos jóvenes en las cosas de Dios, con ese principio, con esa palabra que dice el Señor: instruye al niño en las cosas de Dios y cuando fueren viejos no se apartarán. Estamos acá también con Ariel. Ariel, ¿tienes también algo que compartir en este tiempo, un testimonio de fe? Chiquito. Eres el más pequeño de toda la agrupación. Bueno, conversarles sobre mi testimonio de antes de conocer a Cristo. Okay. Porque yo antiguamente no conocía a Cristo. En ese tiempo mi familia no conocía a Cristo y no congregábamos a la iglesia. En ese tiempo teníamos muchos problemas, en especial mis papás y mis hermanos, todos. Y como uno no conocía a Cristo, comencé a llevarme de malas amistades, comencé a probar cosas que no son buenas, y de ahí lo más duro que me tocó fue haber peleado con mi hermano. Cuando peleé con mi hermano, sentí un vacío, porque es mi único hermano. Y cuando él conoció a Cristo primero, él conoció a Cristo primero,
y peleamos casi como un mes por ahí. Fue el tiempo más largo de pelea que tuvimos entre hermanos. Okay. Y cuando, digamos que ustedes pelearon, discutieron, sí, y eso ocasionó un resentimiento que los llevó a alejarse, a sí, separarse alejarse, como familia. sí, algo así. Okay. Y cuando peleé con mi hermano, él conoció a Cristo primero. Nosotros no conocíamos a Cristo. Y cuando él un día se acercó a mí y cogió y me abrazó. Y me dijo, perdóname. Y yo no sabía cómo era eso, pero cuando yo le abracé sentí ese amor y era Cristo. Wow. Y nosotros llegamos a Cristo, mija. Ya. Ahí es donde conocimos a Cristo. Y aquel día que él te pidió perdón, ya que él había tenido su encuentro con Jesús, ¿cómo te hizo sentir? ¿Qué sentiste sentir? Sentí con una paz, sentí paz. Ok. ¿Y qué hicieron? ¿Se abrazaron? ¿Se perdonaron? Nos abrazamos, él nos enseñó sobre la palabra. Y ¿Esa fue la primera vez que tú estabas sí, escuchando de Jesús? Sí, es y la también vez que conocí a estabas Cristo. teniendo tu encuentro personal con Dios. Okay. Sí, así fue. Y de ahí, esto, ¿cómo le explico? Es de bendición para mí. Ha sido de gran bendición. Eso es lo que Dios puede hacer, un resentimiento, algo que puede ver en la familia, muchas veces nos aleja, porque ese es el propósito de Satanás. Cristian, la palabra de Dios dice que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. ¿Y esto cómo viene en estos tiempos afectando a estos, digamos, estos jóvenes que no conocen de Dios? Bueno, realmente me doy cuenta que un joven en las manos de Dios es un arma poderosa que el enemigo debe tener miedo, porque realmente pues nosotros como jóvenes, me incluyo, todavía tengo mis 30 años apenas, pero realmente me doy cuenta que en Dios hay que aprovechar el tiempo. Como dice, Dios nos da tiempo para todo. Acabas de mencionar algo muy importante. Un joven que conoce su identidad, que tiene su identidad en Dios, es un arma poderoso en las manos de Dios. Hay jóvenes que nos están viendo, hay jóvenes que van a ver este podcast en diferido, jóvenes que están en drogas, jóvenes que están en hogares disfuncionales, con resentimientos, como estamos escuchando a los integrantes de la orquesta. ¿Qué mensaje, qué consejo le podrías dar a aquellas personas que nos están viendo? Bueno, el mensaje no es solo para los jóvenes, sino también para los padres, ya que yo igual tuve mis 20, tuve mis 15, 19 años y estuve en la edad en la que quería comerme el mundo, llegar a hacer tantas cosas y más aún cuando uno planea cosas en Dios. No, tal vez ahora que me pueden ver ministrando, tal vez pueden decir el hermano Cristian o el pastor Cristian, tal vez no pasó cosas de jóvenes. Yo de la misma manera tuve un testimonio anteriormente, porque no es que mi vida ha sido perfecta, no es que mi vida de la misma manera ha tenido tal vez un testimonio impecable. Hubo un momento a mis 18 años donde yo me alejé de Cristo de la misma manera, donde preferí las cosas del mundo, pero Dios en su infinita gracia y misericordia Él pudo rescatarme de todo eso y encaminarme nuevamente para lo que ahora Dios está haciendo con todo este grupo de muchachos. Lo único que yo puedo decirles a los jóvenes es que como jóvenes adolescentes muchas de las veces nos vamos a desanimar, muchas de las veces aún se puede decir que la gente adulta tampoco pueden creer tanto en ti, pero si hay un Dios que cree que podemos hacer grandes cosas. Aferrarse más a Dios, el sujetarse, el sostener las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y a los padres igualmente que tienen sus hijos ya a sus 13, 14, 15 años, lo que siempre mi padre y mi pastor dice es, métanles a sus hijos en la iglesia. Es la única manera de que el mundo no nos pueda absorber, sino nosotros ganar el mundo para Cristo. Así es, ese es el tiempo donde, joven, tu vida en las manos de Dios tiene un gran valor. Tú eres diamante en las manos de Dios. Estamos aquí también con Kevin. Kevin, tú tienes algo importante para compartir. A tu mamá le detectaron leucemia, cáncer.
en la sangre. Compártenos de este testimonio, a ver, para que toda la audiencia sepa que con una fe activa los milagros sí pueden suceder. Buenos días. Bueno, primeramente pues es que fue que a mí me detectaron fue la leucemia, que prácticamente es cáncer a la sangre, que va afectando poco a poco, que te afecta en ciertos sentidos y que tiene ciertas consecuencias, ¿no? Fue un proceso realmente duro para en ese entonces, que tenía unos 12 a 13 años. Y imaginarse que a un niño de esa edad le digan, vea, su hijo tiene cáncer, y que el tratamiento no le podemos decir que lo va a sanar al 100%, pero que lo va a mantener. Cuando tu mamá recibe ese diagnóstico, recibe el que tú tenías cáncer, ¿cómo ves que tu familia enfrenta esa situación? Bueno, mi familia reaccionó fue como cualquier madre reaccionaría, ¿no? Al decir de que su hijo puede de que no sobreviva mucho, o que va a tener ciertas consecuencias, ya que ha sido un gran proceso el que mi madre ha pasado, pues ella tuvo una hija, igual falleció en ciertas circunstancias, y la verdad es que en ese momento nos dolió, o sea, nos dolió a toda la familia, puesto de que otra vez puede que una madre, un padre puedan perder un hijo de nuevo. Y para ti, cuando escuchas de esta noticia, ¿tú ya conocías de Dios o fue parte de un proceso para tener tu encuentro personal con Dios? Bueno, mi familia siempre ha sido una familia cristiana. Nací dando gracias a Dios en una cuna cristiana. Mis padres siempre han sido esos fomentadores de que yo tengo que seguir a alabar a Dios. Han sido un pilar fundamental en mi vida. Y pues como dice, sí fue un proceso. Un proceso que nosotros llegamos a pasar, que yo llegué a pasar, puesto de que en ese entonces recién estábamos por asistir a la iglesia, ¿no? Puesto que nuestra anterior iglesia se cerró, y pues me detectaron esta enfermedad una noche llegando a sala de emergencias entre las 11 de la noche. Me hicieron exámenes y después de unas 2 horas nos dieron el resultado, que decía que su hijo tenía leucemia y que tenía que seguir el proceso, que no era fácil, puesto de que en nuestra ciudad no se podía hacer esos tratamientos, sino era en la ciudad de Quito, que está en unas horas separadas, ¿no? Entonces mi proceso que llegamos fue de 1 año y medio más o menos. Okay. Y en todo ese proceso, Kevin, ¿cómo estaba tu fe? ¿Qué es lo que hizo tu fe y cómo Dios obró en medio de esa enfermedad? Como dice, nuestra fe estuvo activada al 100%. El día que nos dijeron que teníamos que viajar, mi madre dijo, no perezcamos, puesto que Dios es el dador de la vida, y quien nos va a dar la certeza de que tu milagro se va a hacer. Y nosotros activamos la fe al 100% y decidimos arriesgarnos a hacer el tratamiento, a seguir adelante, y que Dios nos iba a sacar de todo esto. Entonces, entre los viajes, las comidas, a veces no dormíamos en nuestra ciudad, nos quedamos ahí una semana, y casi el hospital era lejos, también teníamos que madrugar temprano a hacer eso. Y con esa fe activa, ¿cuál fue el resultado en medio de la enfermedad que te habían detectado? Leucemia, cáncer a la sangre. Justo el último día fue un día 28 entre las 12 del día. Llegamos a la sala del médico, era la última sesión, nos daban aquí la respuesta definitiva de que cómo podíamos solucionar este problema, cómo podíamos seguirlo. Y ni bien llegamos, el médico así firmemente nos dijo, señora, si usted es creyente, esta noticia le iba a impactar, puesto de que o fue un mal error del uso del personal médico, de que a su hijo lo detectaron, o fue un gran milagro que Dios hizo en la vida de su hijo. Y aunque para algunos parezca de que fue un tratamiento mal hecho o que hubo por ahí algún fallo, para mí va a ser siempre
ese gran milagro que Dios hizo en mi vida de haberme curado de un cáncer a la sangre. Wow, increíble. El diagnóstico final del médico cuando vio fue que no había nada en tu sangre, no había cáncer. Simplemente dijo el doctor, el cáncer desapareció. Hicimos todas las pruebas, todos los resultados, nos dieron negativo y no sabemos qué pasó, qué hizo. Ok, la ciencia médica no encuentra una respuesta, pero ustedes sí saben quién trajo el milagro. Amén. Increíble, estamos aquí con, integrantes, miembros de esta gran orquesta, Gedeones Tropical Music. Ellos son desde Riobamba, Ecuador. Están trayendo un tiempo poderoso de alabanza, de adoración, que por cierto van a estar en una fecha muy cercana. Cristian, ¿puedes mencionarnos dónde van a tener un súper gran concierto ustedes ahí para que la audiencia sepa y puedan estar también donde ustedes van a estar tocando? Bueno, sí, estamos ya próximos a los últimos eventos que tenemos aquí en Lima. Vamos a estar este día sábado 23 en el distrito de San Gabriel, en el estadio Inca Ollantay, en el Festival de la Familia. Así que si usted puede asistir ese día, vamos a esperarlos a todos para que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y igualmente el domingo 24 vamos a estar en el distrito de Ancón celebrando el 7º aniversario de la Iglesia Bíblica Jehová Conforta. Sí, son los eventos más grandes que tenemos aquí. Tenemos igual algo programado durante estos días. Vamos a estar grabando un video musical junto a un salmista que se llama Will Díaz, que se encuentra aquí igual en Lima. Pues es lo que Dios nos ha permitido hacer durante estos días que vamos a estar aquí en Lima, alabando el nombre del Señor. Así es, prepárate ahí para poder participar. De verdad que estar en un tiempo donde ellos están ministrando es algo poderoso y sobrenatural. Estamos aquí con otro miembro también, él es Sebastián. Sebastián, tú también has visto la mano de Dios en medio de esa situación donde te tocó alejarte de los caminos de Dios. Sí, bueno, buenos días con todos. Yo soy charanguista de Gedeones y tengo algunos testimonios por contar, pero el que me quiero contar es sobre eso que me alejé de Dios. Yo estaba al principio entregado, muy aferrado a Dios, estaba en el mundo de Dios, pero el momento que yo entré a estudiar, entré a la universidad, conocí un mundo diferente, donde me dejé llevar por las malas amistades, se podría decir así. Entonces me fui como que aferrando a esas cosas, a vivir nuevamente esas cosas del mundo. Entonces es como que me fui apartando mucho de Dios, me fui enfriando. Entonces fue cuando ya empecé a desobedecer a mis padres, ya no me importaba lo que me dijeran o no. Entonces ese era el problema. Y cuando yo regresé nuevamente a Dios, entregarme, fue porque siempre hay alguien que le motiva, ¿no?, a seguir, y entonces siempre estaba ahí mi madre y mi tía. Entonces mi tía me decía: mijito, que ya no le hagas sufrir a tu mamá, mira cómo está. Mi tía también, o sea, sufría por eso. Nosotros oramos, entonces mi tía lloraba pidiendo por mí, porque me veía cómo estaba en ese mundo. Yo le veía a mi madre así mismo como ella sufría, lloraba. Entonces yo estaba en disciplina. Fue una etapa muy difícil para mí porque, o sea, sí me dolió mucho alejarme de eso, tenerme que ese privilegio que tenía yo de estar en la alabanza lo perdí muchas cosas. Entonces ahí fue cuando tuve un arrepentimiento, le pedí perdón primero a Dios, a mi madre y a mi tía, por supuesto, porque ella siempre ha estado ahí conmigo, y ese es un testimonio que... Qué importante es que en ese camino donde tú te alejaste siempre hubieron dos personas influyentes para que tú puedas volver a los brazos de papá. Estamos aquí con Cristina, esposa también del director de esta gran orquesta, Gedeones Tropical Music. Cristina, este es un programa de fe, es un programa que estamos escuchando con cada miembro que conforma esta gran orquesta, que cada uno tiene una historia de fe para compartir. Y en este tiempo, ¿qué mensaje le podrías dejar a aquellas madres que están viendo este espacio? ¿Has visto un milagro poderoso en la vida de tu hijo que Dios
le trajo a la vida después que el médico dijo que ese niño había fallecido. ¿Y qué le puedes decir a aquellas madres que en este tiempo nos ven y que están viendo un diagnóstico del médico o que están viendo frente a su matrimonio, frente a lo que ellos están viviendo, donde ya no hay esperanza, ya no hay una salida? Amén. Yo lo que les puedo decir es que recuerden que la última palabra la tiene Dios. El que va a decidir sobre nuestras vidas, sobre la salud de nosotros, de nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre el futuro que vamos a tener nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, el que tiene ya escrito y decidido qué va a pasar con nosotros es Dios. La ciencia se equivoca, yo lo viví, yo experimenté con Gabriel. La ciencia no es exacta, el único exacto es el Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que algo más va a ser Dios, algo más Dios tiene preparado para nosotros. Dios es así, Dios es un Dios soberano, que Él ya tiene destinado qué es lo que vamos a vivir cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos al Señor, es pedirle a Dios con todo nuestro corazón de que Él nos ayude a seguir adelante, que Él nos ayude a vivir un día a la vez, que podamos perseverar en sus caminos, que podamos guiar a nuestros hijos. Si nuestros hijos son jóvenes, de alguna manera igual poderlos guiar para que ellos puedan perseverar en el Señor. No hay nada más lindo que aprovechar nuestra juventud, nuestra adolescencia, en nuestra vida misma, entregados al Señor, creyendo de que algo más Dios va a hacer en nuestra vida. Así es, este es el tiempo donde Lima, Perú, activa tu fe para ver algo grande de parte de Dios. Cristian, muchas gracias por venir aquí al Perú con esta hermosa orquesta de los Gedeones Tropical Music. Me gustaría también que para todos nuestros amigos que nos están viendo, nos dejes un mensaje de fe a aquellas personas que han dejado de creer, que han pensado que el dolor es parte del castigo de Dios. Hoy me gustaría que puedas inspirarles con este mensaje, ya que has visto en tu familia y con cada miembro que conforma tu orquesta. De verdad, cada uno tiene algo muy importante para compartir y se llama fe. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Igual al programa Activa tu Fe, a la ministra Janet, a La Luz TV. Estamos muy agradecidos. Como les decíamos al inicio, pues nos sentimos como en casa, y lo único que puedo decirles pues es a todos los televidentes, a todos los radioescuchas que pueden ver estos mensajes que realmente te motivan a buscar más de Dios, a seguir en los caminos del Señor, es que actives tu fe, y es algo fácil el activar tu fe, porque si nosotros nos ponemos a pensar, pues realmente tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios todopoderoso, un Dios que hace milagros, pero muchas de las veces para nosotros los cristianos lo difícil es esperar, el esperar en el Señor, porque todo tiene su tiempo, todo llega al tiempo de Dios. Si activas tu fe, mantente con esa fe el tiempo que Dios se demore en contestar tu petición. A nosotros nos duró más de 2 años para que nuestro milagro sea cumplido, ¿sí? Sea concedido completamente. Es fácil confiar en el Señor, pero lo complicado es esperar la voluntad de Dios, esperar y creer que eso va a suceder. Y eso solo lo podemos hacer creyendo y activando nuestra fe en Dios. Así es, este es el tiempo donde tienes que activar tu fe. Cristian, antes de cerrar este espacio, me gustaría invitarte para que puedes orar por todos nuestros amigos que nos están viendo, personas que tienen un diagnóstico del médico en sus manos, personas que han dejado su fe de lado, quizás fallaron, se equivocaron, cualquiera haya sido la situación que les llevó a perder la fe. Quisiera en estos instantes que ores por nuestros amigos. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, Padre. Bendecimos este tiempo, bendecimos el programa Activa tu Fe, a la ministra Janet, Padre. Y en este momento quiero interceder por todas las personas que siguen estas plataformas digitales, Padre, donde nos enseñan, nos motivan, nos incentivan a creer más en ti, a buscar más de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre, por todos los que estén viendo esta transmisión, Señor, para que tú seas tocando la puerta de tu corazón, Señor. Si tal vez alguien se ha sentido solo,
Padre, que en este día, en esta tarde, en este momento puedan sentir ese abrazo celestial, Padre, ese ambiente sobrenatural caiga sobre los hogares, Padre, de nuestros hermanos de Lima, de Perú, en el nombre de Jesús. Bendecimos esta nación, bendecimos de este pueblo, bendecimos de esta ciudad, Padre, en el nombre de Jesús, que la nube de tu gloria acampe alrededor de cada una de las vidas de las personas, Padre, que te conocemos, y de los que no te conocen, Padre amado, manifiesta tu presencia, Señor, en sus vidas, que ellos vean, Señor, miren, palpen que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios real, que tú estás vivo, Señor, y que tus milagros se van a seguir cumpliendo y realizando por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos aquí con Gabrielito, también el milagro que Dios ha hecho en su vida es de darle vida, darle propósito, darle destino, porque de eso se trata la fe. Si hay un diagnóstico del médico, si hay un imposible, no se puede, ¿sabes? Dice las Escrituras que para Dios no hay nada imposible. Bueno, estamos llegando a la parte final de este podcast, de esta entrevista, donde hemos el día de hoy compartido con la orquesta, los miembros de esta gran orquesta Gedeones Tropical Music, y estamos aquí. ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Cuántos años tienes? 4. 4 años, 4 años de ver la gloria de Dios, de abrazar el milagro de Dios. Hoy también tú donde estás en casa, levántate a creer, levántate a confiar, porque para el que cree, todo es posible. Nosotros nos despedimos aquí con esta hermosa gran orquesta de Gedeones Tropical Music, diciendo y pidiéndote: Lima, Perú, activa tu fe para ver algo grande de parte de Dios. Que tengan un hermoso día. Gracias, Cristian, gracias, Cristina, gracias a todos los miembros de esta gran orquesta Gedeones Tropical Music, y que Dios siga bendiciendo sus vidas y sean de gran inspiración para los corazones que podemos compartir esta hermosa amistad. Gracias también a ustedes por conectarse a esta transmisión. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.